Si has clicado este vídeo, muy probablemente quieras empezar a estudiar datos o informática. Ok, no pasa nada. Está perfecto. Lo que pasa es que si no entiendes esta pirámide, que es la jerarquía de datos, muy probablemente no vayas a escoger bien. Así que presta atención porque te lo voy a enseñar. Genial, entonces, esta pirámide muestra un poco cómo se utilizan los datos en las empresas, ¿vale? Podemos ver que en la parte de abajo empieza por collect, que es recolectar, después es move, store, que es mover y almacenar, explore and transform, explorar y transformar, aggregate and label, que es etiquetar los datos, y por último tenemos learn and optimize, ¿ok? Entonces todos estos pasos los vamos a poner en números, el primero 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces desde aquí vemos que en la punta de la pirámide tenemos inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que si no sabemos cómo recolectar datos o no sabemos cómo almacenarlos, ¿cómo queremos hacer inteligencia artificial? O sea, es imposible. Así que vamos a intentar empezar con las bases, ¿vale? En la parte de abajo de la pirámide vemos que recolectar datos tiene en la pirámide sensores, login. Cuando tú tienes una cuenta de Instagram o de Meta, tú metes tus detalles, password en email y entras a la sesión. Eso automáticamente activa un trigger que manda datos a la base de datos de Meta, ¿vale? Así que estos datos son importantes. Aquí es donde se recolectan los datos y esta parte de la pirámide suele ser enfocada para los software engineers o los data engineers. Todo lo que es ingeniería de datos, ingeniería de software, aquí está, ¿vale? Tienen que ser muy buenos en computación, tienen que ser algo buenos en matemáticas, no tanto como el resto de la pirámide que vamos a ver, pero computación es muy importante en esta parte. Y si después avanzamos, vemos que hay move and store, explore and transform. Move and store, que es el segundo paso donde va a ir la data, los ingenieros de datos son importantes también porque ellos van a mover la data que se recolecta y la van a pasar a una base de datos. La base de datos son, imagínate Excel, no sé si has usado Excel alguna vez, pero son tablas que están conectadas unas a otras, ¿vale? Entonces los datos están integrados en un sistema, en un almacén, donde se guardan y se recopilan de forma ordenada, ¿vale? Muy importante porque cuando tú después quieres visualizar estos datos o quieres verlos en otro contexto, necesitas recogerlos desde algún punto, desde algún sitio, entonces son un almacén. Voy a ponerte un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que tú eres un carnicero y que tú recibes carne, recibes una vaca de una granja. Entonces esa carne, vas a tener carne que esté podrida, que esté mal, y vas a tener carne en buenas condiciones. Entonces ese proceso de selección, qué carne es buena y qué carne es mala, es lo mismo que se ve en mover y almacenar. Y después pasamos a la parte de explorar y transformar. En esta parte de explorar y transformar podemos utilizar diferentes aplicaciones como MySQL o PHPMyAdmin. Son aplicaciones que se utilizan como repositorios de datos o almacenes de datos. Aquí es donde vamos a guardar de forma ordenada todos los datos que tenemos, como te he explicado anteriormente, ¿vale? Antes de que se me olvide también, para manipular estos datos tienes que utilizar usualmente SQL. SQL es la forma estándar que se utiliza, o es el lenguaje de programación estándar para manipular datos, para manipular tablas o para crear bases de datos. En fin, tenemos Python, pero Python va a estar más en la parte de abajo. SQL se encuentra más en la parte del medio. A la hora de almacenar datos necesitas usar SQL para poder manipular las bases de datos y sacar la información que necesitas. Genial, ahora en la parte del medio de la pirámide podemos ver que está explorar y transformar y aggregate and label, que esto es etiquetar la información. Aquí es donde encontramos la parte de analítica, métricas, segmentación, agregación, que es todo esto. Vale, cuando tú empiezas a tener una fuente de datos y tienes un lugar donde los puedes recopilar y mantener, ahora ya puedes pasar al siguiente paso, que es analizarlos. Aquí es donde vemos todos los trabajos de Data Analyst, Business Analyst, y son los que ya empiezan a visualizar la data que recibe la empresa. Este paso es bastante importante porque las empresas pueden tomar acciones o pueden tomar decisiones en base a las visualizaciones y que recopilen. También pueden ser métricas, también pueden ser estadística, pero los Data Analyst y Business Analyst, sobre todo Business Analyst, se encarga más en la parte operacional. A mí me gusta definirlo como el traductor
entre el negocio y la tecnología, ¿verdad? Entonces, si la empresa necesita visualizar cuál es el tiempo de espera de un cliente para recibir un producto o resolver estas preguntas que la empresa se haga, el business analyst tienes que ser capaz de decirle a la empresa, vamos a empezar a hacer este tipo de operaciones, este tipo de procesos, y tiene un equipo de IT con el cual puede empezar a crear estos nuevos sistemas de datos. En cambio, el Data Analyst no está tan presente en las empresas. Dentro de la empresa, de las operaciones, no tiene tanto poder como el Business Analyst. Sin embargo, sí que también tiene un poder de crear visualizaciones y crear reportes, los cuales después comparte con senior level y con la parte de management, que son los que van a tomar decisiones en base a la data que se ha analizado. ¿Vale? Entonces, la mitad de la pirámide nos encontramos ya en crear las métricas y el análisis de los datos. Después, si vamos más arriba, vamos a ver Learn and Optimize, que es el último paso de la jerarquía de necesidades en las empresas. Vemos A/B Testing, Experimentation, Simple ML Algorithm, AI and Deep Learning. Bueno, ¿esto qué es? Aquí ya nos encontramos con los Data Scientists, Machine Learning Engineers, o lo que coloquialmente se puede entender como inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial se construye en base a los datos que se recopilan en la empresa, pero tienen que ser muchos datos. Y ya estos ingenieros lo que utilizan es regresión lineal o algoritmos para poder calcular probabilidad de que un evento acontezca en el futuro. Digamos que en base a los datos anteriores pueden aprender sobre cuál es el outcome más favorable que pueda pasar en una empresa, como puede ser predecir la cantidad de demanda que va a haber para un producto o la cantidad de nuevos clientes que vamos a tener en los siguientes trimestres. Hay muchas aplicaciones para Machine Learning. Lo que quiero que entiendas es que se utiliza mucha matemática. En la parte de arriba de la pirámide, matemática, computación son muy importantes. Regresión lineal, buscar correlaciones en diferentes datos, A/B testing. Estas son cosas que se utilizan también para redefinir la estrategia de datos. La gente que está arriba en la pirámide manda instrucciones a los de abajo para que nuevamente se recopilen los datos que los de Machine Learning e inteligencia artificial necesiten. Entonces, mirando ahora la pirámide en general, la manera más fácil de empezar a estudiar datos sería desde la mitad. Porque la mitad, los datos ya están limpios, los datos ya están procesados, toda la información que necesitamos está lista para ser analizada. Data Analyst y Business Analyst suelen ser los roles más sencillos de estudiar desde el punto de vista que no tiene mucha complejidad. Aprendes a hacer visualizaciones a través de Power BI o Tableau, incluso Excel también o Python. O sea, hay muchas aplicaciones, pero la parte del Data Analyst ya tiene la data limpia. Sin embargo, cuando más abajo nos vamos de la pirámide y cuanto más arriba nos vamos de la pirámide, más difícil se hace. Con los Software Engineers, Data Engineers y arriba los Data Scientists y los Machine Learning Engineers, encontramos una parte un poco más difícil porque ya empezamos a utilizar matemáticas, empezamos a usar data, computación. Esta parte sí es mucho más técnica. Otra cosa importante que tener en cuenta es que depende de la empresa, si la empresa es una startup o si es una compañía mucho más grande, la descripción de tu trabajo va a ser muy distinta. Usualmente, si tú ves un post de trabajo y el post de trabajo pide un Data Scientist, si la empresa es pequeña, lo más probable es que la empresa no tenga esos datos todavía, no haya creado las tuberías de datos, los recopilatorios y no tenga los almacenamientos pertinentes que se necesita para guardar estos datos. Por lo tanto, Data Scientist en una empresa pequeña muy probablemente se dedique a la parte de abajo también de la pirámide, a poder recolectar estos datos. Después pasa por el almacenamiento de los datos, la transformación, limpiar todos los datos y al final puede que haga Machine Learning y todo lo que es inteligencia artificial. Lo más probable es que si una empresa es pequeña y no tiene mucho presupuesto, no haga inteligencia artificial porque es una cosa muy cara. Si la empresa ya es más mediana, grande, puede ser que haya más roles designados, tengan más personal, por lo tanto puedan permitirse tener un software engineer que haga todos los aplicaciones, todos los sistemas que recolecten los datos, después tengan un data analyst para que visualice los datos y al final tengan data scientist como es debido, dedicado a hacer test y encontrar si necesitan más data o no. Pero todos estos proyectos requieren dinero.
Entonces, cuanto más pequeña sea la empresa, más campos, más áreas de la empresa vas a tener que estudiar. Ya ahí si te requiere estudiar Python, te requiere estudiar R, te requiere estudiar Tableau, Power BI, vas a tener que hacer de todo un poco, al contrario de que si vas a una empresa más grande. Hablando gubernamentalmente también, desde la parte pública, muy probablemente no tengas que hacer tantas cosas porque el gobierno tiene más funding y por ello puedes empezar a trabajar desde ya lo que has estudiado. Pero mirándolo en general, Data Analyst, Business Analyst, la del medio es lo más fácil para poder entrar. Te va a dar una noción de cómo funcionan los datos, cómo se manejan y ya después poco a poco entiendes si necesitas estudiar más la parte de ingeniería, la parte de recolección de datos o qué es lo que más te interesa. Eso es lo bueno de la pirámide, que te da una muy buena guianza de, vale, me siento fuerte en este aspecto, pero me falta más del otro. Pero en general, esta es la regla. Te voy a dejar también en el enlace un roadmap que se llama roadmap.sh y es un mapa con la ruta clara de cómo empezar a estudiar, por ejemplo, Data Analyst. Te explica qué es Data Analyst, tipos de Data Analyst, cómo hacer reportes a través de Excel, cómo utilizar Python, R, SQL, tiene un montón de herramientas y además tiene sus secciones donde puedes crear proyectos. Los proyectos son muy importantes. Si quieres un trabajo vas a tener que demostrar un portafolio, vas a tener que demostrar demos que tú hayas hecho a través de dashboards, a través de reportes, a través de el código que tú hayas creado. Usualmente este código se sube a GitHub y todo esto lo vas a tener que recopilar. Esa experiencia que a lo mejor no tienes en una empresa en el mundo real, pero por lo menos sí la has tenido en tu tiempo libre y has creado ese estamento de que tú has creado lo que has dicho que has creado. Otra recomendación que yo doy para todos los que trabajen ya en una empresa y que a lo mejor tengan la oportunidad de manejar datos a través de un sistema, a través de una aplicación, donde sea, es que se cuestionen por qué estoy usando lo que uso. ¿Por qué estoy metiendo los datos donde los meto y a dónde van? Hay una manera más óptima, más efectiva de hacer estas cosas. Poco a poco, si vas haciendo estas preguntas, hoy en día tenemos ChatGPT, que con la IA podemos preguntar si lo que hacemos está bien o no, o cómo podemos mejorar nuestro sistema. Es ir poco a poco teniendo la conciencia de qué son las bases de datos, cómo las bases de datos se conectan entre sí, cómo estas tablas pueden estar unidas para no tener que meter la misma data en diferentes sistemas. Son conceptos que vas aprendiendo poco a poco, pero lo importante es que empieces desde ya. También te voy a dejar algunos cursos en la descripción de Business Analyst, Data Analyst. Son cursos que son dados a través de Google o Simplilearn. Quiero que hagas estos cursos no pensando que te van a dar un trabajo después de ellos, sino que los hagas como introducción a lo que vas a aprender. Este mundo es muy amplio y una vez empiezas es una cuerda que tiras y no dejas de tirar. Estás constantemente aprendiendo cosas nuevas. No tiene que darte miedo. Realmente los fundamentos, las bases, una vez las entiendes, se hacen el ABC de todo. Lo importante es empezar. Data Analyst, Data Scientist, Business Analyst, todo va alrededor de una misma idea, la informática y el uso de los datos. Piensa en la pirámide antes de empezar a buscar un trabajo. Intenta tener la disciplina para cada día aprender cosas nuevas.